todos bienvenidos a este webinar organizado conjunto por la OIT y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, y en particular el área EDIL, que dirige Roxana Mauricio. Aquí este webinar es una continuación de eventos que hicimos el año pasado junto con OIT, y que realmente quiero volver a aprovechar la oportunidad para agradecer en particular a Fabio Bertranú, con quien ha tenido la iniciativa de aunar esfuerzos y discutir temas diversos sobre el mundo de la economía laboral y sus distintas dimensiones. Y hoy tenemos un episodio más de esta serie, que es el primero del año 2021, y esperemos que no sea el último, y vamos a tocar un tema súper relevante, por supuesto, que es el efecto que ha tenido sobre el empleo de las mujeres en América Latina el episodio de la pandemia, que lamentablemente todavía está en curso, ¿no? No lo podemos dar por terminado por ahora. O sea que estamos hablando de un episodio que todavía se está desarrollando frente a nuestros ojos y tendrá seguramente consecuencias de más largo plazo. Tenemos un panel de lujo, y les voy a presentar brevemente a las expositoras. Va a estar Mercedes D'Alessandro. Ahora estamos viendo, aparentemente tuvo algún pequeño retraso, pero ya se va a sumar. Y Mercedes es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Argentina. Recientemente, aparte, ha sido designada por la revista Time, ha sido elegida como una de las 100 personas más influyentes del mundo, en líderes emergentes. Así que bueno, estamos orgullosos porque ella fue además egresada y docente de esta casa. Luego tenemos a Roxana Mauricio, que es especialista regional en economía laboral para América Latina y el Caribe de la OIT, y también es profesora de nuestra casa desde hace mucho tiempo en economía laboral. Y luego finalmente a Marcela Meléndez, que es economista jefe para América Latina y el Caribe del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que les quiero agradecer a ellas por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros su tiempo y sus conocimientos sobre el tema, y lo dejo a Fabio, y a que le vuelvo a agradecer la iniciativa y la buena onda con la cual estamos haciendo este conjunto de webinars. Bien, muchas gracias, Andrés. También un agradecimiento nuestro desde la OIT al IEP, a la UBA, a CONICET, para tener este espacio de reflexión conjunta de la academia con los organismos internacionales y también con quienes hacen política pública, y reflexionar sobre estos temas críticos que hoy están circunstanciados por la pandemia, pero que también se entrelazan con esas discusiones más estructurales que tenemos sobre la economía, sobre el mercado de trabajo, la sociedad en la región. Ciertamente, bueno, tenemos, hay un panel con justamente 3 mujeres. Este es el mes donde tenemos el 8 de marzo, que es un acontecimiento importante porque es el Día de la Mujer, y especialmente porque es el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces vamos a tener en el panel 3 mujeres trabajadoras destacables que nos van a llevar una reflexión de los impactos que ha tenido la pandemia en términos de su magnitud, de las distintas variables que afectan lo que llamamos las brechas de género, pero también para reflexionar un poquito sobre la agenda futura. Entonces la propuesta sería que tengamos una suerte de 3 partes de la conversación, en donde en la primera parte conversemos un poquito sobre de dónde venimos, cuál era la situación prepandemia, los temas estructurales que ya veníamos arrastrando y que no habíamos podido superar, algunos avances
en los últimos años, en lo que llamamos la Agenda 2030, le ha dado una visibilidad muy grande al tema de la equidad de género, al tema de la participación de la mujer y el empoderamiento de la mujer como pilar para ese desarrollo sostenible al que aspiramos. Y tenemos la situación de pandemia que ha impactado en forma diferenciada muy fuerte sobre segmentos donde están sobrerepresentadas las mujeres en materia de empleo. Entonces, la primera parte sería para dialogar sobre esto, la segunda parte para que podamos poner un foco en las políticas, cuáles han sido las políticas de respuesta, de mitigación, para prevenir las pérdidas de ocupaciones, para poder mitigar también la pérdida de ingresos tan fuerte que ha ocurrido, especialmente en algunos segmentos del mercado de trabajo, para después pasar en la última parte, si quieren, de la conversación a ver cuál es la agenda que tenemos hoy para este solapamiento que tenemos entre la superación de la pandemia y la pospandemia, que por cierto está circunscrita también a esa gran incertidumbre de cuándo vamos a lograr superarla. Acá acaba de sumarse Mercedes. Mercedes, estoy haciendo una pequeña introducción de un poquito cuáles son los tópicos que estamos invitando para que conversen ustedes. Entonces, la primera parte, a mí me gustaría, bueno, a Mercedes invitarla quizá como nuestra anfitriona, porque esto se realiza junto con el IEP y con la Universidad de Buenos Aires, que hagas una pequeña introducción y después invitamos a Marcela y a Roxana para que hagan una primera presentación de esta primera parte respecto a dónde venimos y cuál es la situación que nos ha producido la pandemia en términos de la situación de la mujer en el mercado de trabajo. Entonces, sin más, Mercedes, adelante. Ya te presentó Andrés, entonces, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, todas y los que están conectados también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que debatir estos temas me parece súper relevante y era algo de lo que yo quería decir como a modo de introducción, ¿no? Sé que Roxana y Marcela van a poder hacer un buen análisis y disectar bien todo el mercado laboral y lo que está pasando con la pandemia y su impacto sobre las mujeres, sus condiciones laborales, las proyecciones que vemos. Pero desde el punto de vista del Estado, creo que para nosotras uno de los temas más relevantes hoy es que por primera vez en la historia tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y también tenemos un espacio en el Ministerio de Economía institucional que se ocupa de las políticas públicas con perspectiva de género. Y ahí para nosotras fue fundamental este año trabajar mostrando un poco los datos de manera desagregada. Como venimos diciendo, no es lo mismo hablar del desempleo sin mostrar que el desempleo afecta más a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes. No es lo mismo mirar la precarización laboral sin mirar que eso también está dado por una dimensión que aparece escondida muchas veces a los indicadores, que es la recarga simétrica que sufren las mujeres de las tareas de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas. Entonces creo que de alguna manera lo que vamos a debatir hoy, de lo que se va a tratar el seminario de hoy, va a ser también un poquito de eso, ¿no? De cómo necesitamos entender estas dimensiones que aparecen dentro de los hogares y también en el mercado laboral, y cómo la pandemia afectó de alguna manera, de manera simétrica, a las mujeres, y qué es lo que podemos hacer en adelante sobre esto. Nosotras eso venimos trabajando en el Ministerio de Economía, lo venimos haciendo de manera articulada con un montón de otros organismos que forman parte del Estado, y es algo muy nuevo para el Estado. Es muy nuevo y todavía tenemos grandes desafíos para que esto no quede solamente un ejercicio de diagnóstico, que el ejercicio de diagnóstico ya lo tenemos desde las universidades, desde el activismo, desde los debates que tiene la economía, sobre todo la economía feminista, sino que además tengamos y podamos construir herramientas para cerrar esas brechas de desigualdad que hoy con la pandemia se estuvieron acrecentando y que además cuando las miramos con los lentes de género vemos que son todavía más fuertes. Entonces creo que desde el rol que me toca, digamos, hoy como funcionaria pública en una dirección de economía, igualdad y género, creo que esto que vamos a debatir hoy para nosotras es central y es parte de la discusión para ver qué puede ser una recuperación económica, cómo podemos hacer que esta recuperación económica tenga en cuenta estos problemas que están enfrentando hoy las mujeres para poder insertarlas en esa mirada y caminar hacia adelante.
Así que yo dejo acá para escuchar a estas dos especialistas increíbles que tenemos hoy. Bien, muchas gracias, Mercedes. Interesante esto que planteas, de que no es trivial desde dónde se generan estos pensamientos y esta arquitectura de políticas. Normalmente los temas de género, históricamente, los temas de mujer y las otras dimensiones sociales estaban un poco relegadas a los ministerios sociales, el Ministerio de Trabajo y los ministerios de Hacienda, el Ministerio de Economía. Esto es algo que pasa en toda la región. No terminaban de asumir esta agenda. Entonces, interesante el desafío que tienen en políticas públicas en Argentina, y vamos a ver si esto da frutos. Ojalá que sí, tenemos toda la esperanza de que ocurra. Entonces, Marcela, te invito en unos 5 o 7 minutos para que hagas una introducción a cómo estás viendo el tema. Muchas gracias, Fabio. Es un gusto estar con ustedes y con esta compañía en un tema tan doloroso, tan importante. En efecto, lo que hemos visto durante la pandemia es profundizar unos problemas que ya traíamos. Entonces está bien a partir de acordarnos dónde estábamos. A mí, en los mercados laborales, las brechas que más me preocupan cuando pienso en hombres y mujeres son las que yo empaqueto como brechas de oferta. El hecho de que las mujeres participamos mucho menos en el mercado laboral, y cuando lo hacemos aportamos muchas menos horas de trabajo remunerado, en esencia porque estamos aportando muchísimas más horas que los hombres de trabajo no remunerado en tareas de cuidado y en tareas del hogar. Y eso nos pone en una situación de tremenda desventaja y de dependencia de los hombres. Para mí estas son las brechas en las que deberíamos estar fijando más la atención, porque son las que afectan más a las mujeres que están en los grupos más vulnerables. Son las peores brechas que afectan a las mujeres pobres, a las mujeres menos educadas, a las mujeres rurales. No quiere decir que no nos afecten en algún grado a todas, pero son las brechas que se manifiestan de una manera muy, muy fuerte en un extremo de grupos que ya de por sí tienen otras situaciones complejas y de desventaja. Las mujeres participamos menos en los mercados laborales y dedicamos más horas al cuidado de niños y al cuidado del hogar, en esencia porque todos traemos unos roles de género adentro de la cabeza, que llevamos años tratando de combatir, pero digamos que nos han dicho que históricamente somos las mujeres las que mejor llevamos las tareas de cuidado, o las que estamos más mejor preparadas para acompañar a los hijos durante el crecimiento. Esto es una falsedad, que lo que ha significado es que las mujeres estamos desbalanceadamente cargadas. A mí me impresiona mucho que cuando las encuestas le permiten a uno mirar cómo asigna el tiempo el hombre y la mujer trabajadora a lo largo de su vida, de su ciclo de vida, lo que uno encuentra es que las mujeres nos vamos adaptando. En ciertos momentos de la vida ponemos muchísimas más horas de trabajo no remunerados cuando tenemos que cuidar a otros. En otros momentos, cuando nos liberamos, cambiamos. Los hombres, en cambio, de cualquier edad, de cualquier nivel de educación, de cualquier país, trabajan más o menos el mismo número de horas en cuidados del hogar y de los niños. Esto es algo que viene, digamos, de muy adentro y es digamos, un pendiente de transformación cultural que se manifiesta en los mercados laborales. Esto ha significado que durante la pandemia las tareas de cuidado han caído de una manera desmedida sobre las mujeres. A las brechas en participación, por supuesto, se suman las brechas en desempleo que tienen por detrás este mismo tipo de sesgos de género, y en muchos países también en brechas de ingreso laboral por hora. En otros países, en algunos de los países de la región, las diferencias grandes de ingreso entre hombres y mujeres tienen que ver con las horas de trabajo remunerado que se ponen. En algunos todavía ni siquiera estamos en igualdad de condiciones las personas que estamos con igual nivel de preparación. Y digamos, tal vez para terminar, no me quiero alargar en la primera intervención, pero también hay otro tipo de brechas en los mercados laborales que enfrentan las mujeres más educadas y las mujeres más ricas. Son, en mi opinión, menos dolorosas porque por sí somos mujeres que estamos en condiciones de una gran ventaja frente a otras, pero son también brechas que están presentes en los mercados. Tenemos más dificultad
de ascender en posiciones, digamos, jerárquicas cuando estamos en el sector corporativo, participamos menos en posiciones de liderazgo, tenemos, por supuesto, esa sobrecarga de trabajo no remunerado igual al que tienen las otras mujeres. Tenemos, a pesar de que hay, y existen cada vez más, hombres que acompañan a las mujeres que son exitosas profesionalmente, asumiendo, digamos, haciendo como un intercambio de roles. Esos hombres fantásticos existen. De todas maneras, encuentra uno muchísimas mujeres que cuando logran tener carreras muy exitosas, lo hacen en soledad. Terminan estando, a mí me parece impresionante la frecuencia, digamos, de mujeres solas en posiciones de poder. Y tenemos todavía que sufrir tratos machistas, tanto de hombres como de mujeres, en el espacio laboral, con mucha frecuencia inconscientes. Pero a mí quiero dejar esto, digamos, ahí sobre la mesa, porque creo que es uno de los temas que no es el más crítico, digamos, no el que más se exalta durante la pandemia, pero que está ahí y hace parte de esa transformación cultural que yo creo que va a ser tan importante en lo que sigue. Era antes y digamos, en lo que sigue siendo una cosa central. Tenemos con frecuencia que encarar a mujeres que tratan distinto al jefe hombre que a la jefe mujer en términos de su trato personal. Las mujeres también somos machistas. O sea, tenemos que nosotras también combatir contra nuestros propios sesgos implícitos de género. Y finalmente, y cierro con eso, pues el tema de la violencia doméstica, que es un tema tremendo y que se magnifica cuando las personas están encerradas en el hogar. Yo creo que vamos a tener espacio para luego hablar de cosas que han pasado durante la pandemia, que se han hecho bien o mal y caminos, pero quiero dejar ahí mi lectura desde de dónde veníamos. Perfecto, gracias. Marcela, ahí hay un abanico preocupante, incluso los temas culturales y el tema de la violencia, que para nosotros desde la OIT es sumamente importante, en la medida que el último convenio de la OIT, el convenio 109, la violencia y la cosa en el mundo del trabajo. Y ahí esperamos que eso puede impregnar y estar en la agenda mucho más visible y permanentemente en la agenda de políticas públicas. Si les parece, pasamos, Roxana, tu introducción. Bien. Adelante. Dale. Bueno, muchas gracias, Andrés, Roxana, primero por la introducción. Creo sí. que se me congeló Roxana, ¿o estoy...? ¿Me escuchan? Ok, avanzo. Bien, entonces, bueno, muchas gracias, Andrés, inicialmente, y Fabio, y obviamente un gusto estar compartiendo panel con Marcela y Mercedes. A ver, un poco sumándome a lo que ya mencionaron, y como dice Fabio, una primera mirada un poco de cuál era la situación previa para después ahondar un poco más en lo que han sido los impactos y en combinación con las políticas que se han implementado. Adhiero absolutamente a todo lo que ha marcado Marcela, incluso quizás en lo que puedo complementar de alguna manera es mostrar también que ciertas tendencias previas a la situación inmediatamente previa a la pandemia ya eran preocupantes. O sea, Marcela claramente hizo un foco en las dimensiones que considero más relevantes cuando uno analizamos las brechas en lo que tiene que ver con la inserción laboral de las mujeres respecto a los hombres en la región, pero me parece que también es interesante ir un poco más atrás, porque también ahí encontramos, por un lado, algunas luces, pero también muchas sombras para entender cómo llegamos, por ejemplo, al 2019 a esta situación prepandemia, y además porque nos permite también entender mejor cuáles han sido los impactos y cuál puede ser la recuperación esperable, cuáles son las dimensiones en donde deberíamos poner el foco en la recuperación desde una perspectiva de género. Y ahí justamente las dimensiones que marca Marcela son, creo yo, las más relevantes. Obviamente, como dice Marcela, cuando uno mira la inserción que le sucede a las mujeres en el mercado de trabajo, previo hay que entender qué sucede al momento de entrar o no poder entrar a participar de la oferta laboral, y ahí, como les decía anteriormente, uno encuentra tendencias positivas, pero también muchas sombras en relación a lo que ha venido pasando en el mediano plazo, porque por un lado tenemos tendencias de unas décadas atrás en una participación más activa, con mayor inserción y sobre todo con mayor permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo,
pero por ejemplo, para ver cuán distante estamos de situaciones ideales, recién en el 2017, en promedio en la región, la participación económica de las mujeres superaba el 50%, y aún a pesar de esas tendencias previas positivas, la brecha entre hombres y mujeres en materia de participación en promedio era de 25 puntos porcentuales. Por supuesto, eso es para el promedio de las mujeres, pero a su vez es interesante mirar al interior del grupo de las mujeres porque la situación es también muy heterogénea, y ahí hay otras dimensiones que abonan a estas dificultades, como es la edad, como es el estatus socioeconómico, y justamente la presencia o no, o estar a cargo de hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes, claramente marca diferencias muy importantes aún al interior del conjunto de las mujeres. Y de hecho, aún en esas tendencias favorables, lo que es más preocupante es que en ciertos países, para ciertos grupos de mujeres, y sobre todo las mujeres de menor nivel de calificación, los 2000 no necesariamente han sido un periodo de crecimiento en la participación, sino en algunos casos incluso de reversión en la participación económica. Entonces, claramente la situación previa a la pandemia en materia de participación era preocupante, pero más lo era si mirábamos a algunos grupos específicos y sobre todo en una mirada más de mediano plazo. Ahora, como decía Marcela también, bueno, ¿qué sucede cuando atravesamos esa instancia y ya las mujeres están insertas en el mercado de trabajo? Y Marcela decía, no solo tienen menor participación económica, sino que la tasa de desempleo es más alta, y podríamos agregar una dimensión que es importante, que tiene que ver con la calidad del empleo. Claramente la informalidad laboral, y esto es un punto que menciono porque para después entender los impactos desigualadores y con mayor fuerza la pandemia en las mujeres, es importante entender que previo a la pandemia 1 de cada 2 mujeres estaban en la informalidad, entender que el proceso fuerte de formalización que hubo en América Latina tuvo mayor impacto entre los hombres respecto a las mujeres. Entonces, al final del camino, quiero decir, en el 2019, las brechas de formalidad según género eran más importantes que al comienzo de los 2000, y ni hablar, por supuesto, de la inserción de las mujeres en sectores que concentran un grupo importante de mujeres, como son los servicios personales, y en particular el servicio doméstico, que por ejemplo puede explicar el 40% del empleo total de las mujeres de bajo nivel educativo, en donde las tasas de formalidad, aun cuando se han visto ciertas mejoras, esas mejoras han sido bastante débiles, y la informalidad laboral parte de aproximadamente el 45% en el servicio doméstico en Uruguay, pero puede ser arriba del 90% en gran parte de la región. Estas tendencias, por supuesto, que observamos en el mercado de trabajo, se reproducen de manera amplificada en materia de generación de ingresos, distribución y pobreza, y por lo tanto esas tendencias positivas que veíamos a lo largo de los 2000 en materia de mayor inserción de las mujeres, en ciertas mejoras en la calidad del empleo, también afortunadamente para la región, que es una de las regiones más desiguales del mundo, tuvo un impacto favorable en reducción de brechas de ingresos y reducción de la pobreza, y sobre todo la pobreza extrema. Pero nuevamente esas buenas noticias acaban allá por el 2014-2015, y la región vuelve a experimentar en el último quinquenio, antes de la pandemia, crecimientos en los niveles de pobreza, pobreza extrema y desigualdad. Uno de los factores detrás de estos niveles crecientes de desigualdad tienen que ver justamente con las brechas de género, y por ejemplo si uno mira la pobreza, la feminización y la infantilización de la pobreza, aún en ese contexto de reducción de estas dos dimensiones, se hizo aún más clara. Y por ejemplo, de nuevo, cuando uno combina la dimensión de género con otras dimensiones, como es ser jefa de hogar en hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes, y tener bajo nivel educativo, cuando uno combina estas dimensiones y ponemos a los grupos, hombres y mujeres, con y sin presencia de niños, niñas y adolescentes, y según nivel educativo, y los ponemos en la escalera o en la escala de ingresos familiares, vemos que los primeros escalones están sistemáticamente ocupados por jefas de hogares con niños, niñas y adolescentes a cargo. Más aún, más interesante, cuando uno compara hogares parecidos, pero solo incluso con nivel educativo igual, hombres y mujeres, jefatura femenina y jefatura masculina, siempre
los hogares con jefatura femenina están unos escalones más bajos que los hogares con jefatura masculina. Por lo tanto, la correlación entre dificultades en el mercado de trabajo y situaciones de vulnerabilidad, situaciones de pobreza en los hogares, es muy marcada en toda la región, porque la falta de ingresos laborales no termina de ser compensada por esquemas de transferencia e ingresos de otras fuentes, pero esa correlación tan potente entre inserción en el mercado de trabajo, calidad de esa inserción, generación de ingresos totales familiares y situación de pobreza, claramente es mucho mayor, más cercana en el caso de las mujeres, y sobre todo las mujeres jefas en hogares con niñas y adolescentes. Entonces, un poco ese era el panorama que teníamos previo a la erupción de la pandemia, y por lo tanto entonces no debería llamarnos la atención algunos resultados fuertemente desigualadores que estamos observando, que vimos en el momento más álgido de la pandemia, pero me parece que también es interesante conversar respecto de cómo viene siendo la recuperación de todos estos indicadores, y en qué medida esta recuperación adiciona una dimensión más en esas brechas de género, en qué medida esa recuperación está siendo sesgada y amplifica las brechas de género tan importantes que teníamos previo a la irrupción de la pandemia. Bien, Roxana, ya nos contarás un poquito más cómo estás viendo el tema de la recuperación. A ver, creo que hay algunos puntos interesantes. Me van a disculpar si dejo de lado algunos, pero me interesó el planteamiento que hizo inicialmente Marcela y que un poco reafirmado por Roxana, de esta visión también del ciclo de vida, como para los hombres es mucho más regular, para las mujeres mucho más irregular en términos de cómo asignan el tiempo y la dedicación al trabajo remunerado y no remunerado. También las diferencias importantes que hay en las tasas de participación para las trabajadoras de menores ingresos comparado con aquellos que están en estratos donde tendrían más oportunidades, pero que hay desigualdades y también restricciones muy importantes que se reflejan en aquellos que tienen en los estratos más altos en materia de ingresos, no tanto en materia de participación, pero hay un denominador común que tiene que ver con ese rol, esos aspectos culturales que imponen barreras importantes. Y finalmente Roxana traía a colación también esta influencia importante que tiene estas conformaciones de los hogares y los roles que tienen que ver con la jefatura de los hogares, que es una tendencia muy marcada, si no me equivoco, en casi todos los países de la región, donde también nos hemos ido apartando a lo que es la organización familiar tradicional, y donde tenemos organizaciones de la familia y de los hogares mucho más diversas y mucho más heterogéneas, como factores importantes. ¿Qué les parece si ahora comentamos algo sobre las políticas? Ahí hemos visto que la pandemia y las medidas de restricción a la movilidad, las cuarentenas, afectaron fuertemente al segmento informal, colapsaron ahí las tasas de participación, como ustedes han mencionado, y esto también ha tenido un efecto mucho más importante en los hombres, porque estos sectores tenían una sobrerepresentación de empleo femenino, si uno lo compara con sectores que pudieron seguir operando, o aquellos sectores donde el teletrabajo era más fácil y donde las mujeres también no pudieron tomar todas las oportunidades porque también estaban en estas responsabilidades familiares. Entonces, ¿por qué no conversamos un poco de las políticas que se implementaron para mitigar estos efectos? Y si pueden también comentar algo sobre qué tan sostenible, qué continuidad, qué innovaciones nos trajo esta pandemia y esta respuesta de política pública que ha habido en la región, y Mercedes nos contará más particularmente de Argentina. Adelante, Mercedes. Bueno, a mí me gustaría hablar de una política en particular que se desarrolló en la Argentina, que es el ingreso familiar de emergencia. Ahí cuando, bueno, Roxana planteaba, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando, lo que decías recién vos también, el mayor impacto fue sobre los trabajadores y trabajadoras informales, ¿no? Eso es el mayor impacto de la pandemia, se vio ahí. Lo vemos también cuando miramos la caída en la participación económica activa en la Argentina del primero al segundo trimestre, es decir, las medidas de aislamiento se empiezan en marzo en la Argentina, fin de marzo, y lo que vemos de abril en adelante es una caída de 10 puntos de la participación económica. En el tercer trimestre esto cambia. Los varones empiezan a recuperar puestos de trabajo o empiezan a salir a buscar trabajo, y las mujeres no tanto.
eso es una cosa que ya también nos marca un poquito de la recuperación bien asimétrica entre varones y mujeres. Pero al margen de eso, ¿por qué digo lo del ingreso familiar de emergencia? Porque en principio cuando se toman las medidas de aislamiento, que en Argentina son el 20 de marzo, 19, 20 de marzo, estamos por cumplir un año ya, a los pocos días el presidente hace una convocatoria al gabinete económico a decir, bueno, nosotros le estamos pidiendo a la gente que se quede en la casa, que no salga, que se cuide, pero sabemos que para muchas personas la única manera de conseguir ingresos es saliendo de su casa. Una trabajadora de casa particular tiene que salir de su casa para conseguir los ingresos. La trabajadora de casa particular en Argentina es la principal ocupación que tienen las mujeres. 1 de cada 5 mujeres trabaja en ese sector, además el sector con mayor nivel de informalidad, más del 76%, con el menor salario de toda la economía, ¿no? Es decir, sabíamos que había sectores muy importantes que se iban a ver afectados y que, de alguna manera, este pedido de quédate en tu casa para cuidarte iba en contra también de la supervivencia en términos de los ingresos y de las posibilidades de trabajar. Entonces se empieza a hablar y se empieza a diseñar el ingreso familiar de emergencias, una de las medidas más grandes que lanza el Estado argentino. Las 3 rondas de IFE dan casi un punto de PBI para tener en cuenta la dimensión de la inversión que se hizo en esta medida de soporte. Llegó a casi 9 millones de personas, se pagaron 3 rondas de ingreso familiar de emergencia, y ahí nosotras trabajamos muchísimo desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género, justamente trayendo a la mesa este debate de, primero, la sobrerepresentación de las mujeres trabajadoras en la informalidad, es decir, la gran parte de las trabajadoras mujeres son informales. Por otra parte, también esto que decíamos, la principal ocupación de las mujeres es una de gran nivel de informalidad, las empleadas domésticas, el servicio doméstico, 98% de los trabajadores de ese sector son mujeres, y como decías, la principal salida laboral que tienen las mujeres. También pensábamos de alguna manera en un montón de mujeres que sostienen hogares con su trabajo no pago, que no se iban a sentir convocadas de alguna manera a pedir este apoyo del Estado, y que sin embargo iban a cargar con un montón de trabajo extra por el hecho de que se cerraban las escuelas, los espacios de cuidado, y todo esto iba a recaer sobre los hombros de las mujeres, como lo ha hecho tradicionalmente por una cuestión cultural. Entonces, eso de alguna manera fue una respuesta que llegó al sector informal, que llegó a lugares en que nunca había llegado el Estado, porque si bien el Estado en Argentina tiene una amplia cobertura de protección social, hay 4,5 millones de niños y niñas que reciben la asignación universal por hijo, que son 2 millones y pico, 2,5 millones de titulares, ¿no? Que además son todas mujeres, casi el 93% son mujeres de las titulares de AUH. Está la tarjeta alimentar, que también fue un extra para los hogares que tienen niños y niñas menores de 6 años. Hubo bonos e incrementos en las jubilaciones, sobre todo en las jubilaciones mínimas. Argentina cuenta con una protección en jubilaciones que llega casi al 99%. Digo, todo esto se hizo en ese contexto como un paquete de emergencia que no es muy sostenible desde el punto de vista fiscal por la cantidad de dinero y de presión que significa para el Estado, pero que sin embargo dejó de alguna manera también un mapeo y una información muy precisa de cómo está hoy el sector informal. Esto con Roxana lo discutimos y lo comentamos varias veces. El IFE tuvo un impacto en contener también la pobreza y la pobreza extrema en ese momento en el cual la economía se cierra con más fuerza, que es sobre todo el segundo trimestre, pero después empieza a relajar algunos criterios y a abrir, y la actividad no vuelve a su nivel anterior, pero sí vuelve a moverse un poco la economía. Y entonces el IFE de alguna manera nos deja una información y un mapeo bastante concreto de cómo está distribuida la población que necesita protección del Estado frente a la pandemia. Y algunos datos relevantes que nos deja el IFE en torno a esto son: 55,7% son mujeres, 68% son jóvenes menores de 35 años, que para nosotras es muy importante también ver ahí qué es lo que se puede hacer, porque de alguna manera en la gestión anterior los programas que atendían a la juventud se habían discontinuado o habían bajado sus niveles. El Progresar, por ejemplo, que hoy se está reactivando, que es orientado a la terminalidad educativa, a los jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria y no tienen suficientes ingresos, ¿no?
como que de alguna manera nos permitió mirar en dónde había que poner un poco más de fuerza, qué programas había de alguna manera que volver a reactivar, y también nos dejó bastante información que se está utilizando hoy que tiene que ver con la inclusión financiera, que me parece que es un tema central de este 2021, porque el IFE también hubo un gran problema en pagarlo. Fueron 9 millones de personas, de las cuales la mitad en el primer pago no declararon una cuenta bancaria donde se les podía depositar en los 10.000 pesos que son el IFE. Y entonces ahí hubo que hacer todo un proceso de aperturas de cuenta para que en el tercer pago, que fue en octubre, se pudiera pagar a todos vía una transferencia bancaria, mientras que los anteriores se había pagado con distintas fórmulas de efectivo, ¿no? Entonces, para mí eso nos deja abierto el camino de la inclusión y la educación y la inclusión financiera, que es algo que este año vamos a trabajar muchísimo, que ya hay un consejo de coordinación de políticas de inclusión financiera, que lo estamos trabajando con perspectiva de género también, porque entendemos que muchas de las personas que tienen una cuenta bancaria son mujeres por la protección social. Las mujeres mayoritariamente, las mujeres tienen más cuentas de protección social que los varones, por la UH, por la alimentar, por las jubilaciones de las moratorias, etc. Y también nos deja un mapeo de dónde están las brechas digitales también. Y esto fue algo que en Argentina se declararon los servicios de Internet, de comunicaciones y de telefonía como servicios básicos esenciales, como servicios públicos, y esto también está sirviendo, este mapeo que dejó el IFE, para ver en dónde están las mayores necesidades de cobertura, ¿no? Hay un montón de personas que se querían anotar en el IFE, por ejemplo, y no tenían datos en el celular, niños y niñas que querían tener clases en la escuela y no tenían un dispositivo o no tenían conectividad, y entonces se conectaban quizás vía WhatsApp, maestras que tenían que dar clase y no podían porque no tenían conectividad. Es decir, también en eso nos sirvió el IFE como para tener un mapeo de las brechas digitales. Y finalmente, digamos, no finalmente, porque digo solamente para resumir esta parte, digamos, tenemos ahí un camino muy grande también con el tema de la energía. Hoy se está discutiendo en la Argentina las tarifas como uno de los grandes eslabones del debate de lo que se viene este año, por ajustes que hay que hacer en los precios. Pero bueno, ese mapeo de la informalidad, todo esto que nos surgió a partir del IFE, también está sirviendo para mirar un poquito mejor también quiénes necesitan tarifas subsidiadas, cuáles son los focos en donde tenemos que prestar atención. Para resumir esto que decía Roxana, que estuvimos trabajando y que lo estuvimos mirando mucho, estos hogares a cargo de mujeres que tienen niños, niñas, adolescentes, que son los más golpeados por la crisis de la pandemia, que cuando decíamos que cayó 10 puntos la participación económica en promedio, para estos hogares que son a cargo de una mujer y que tienen niños, niñas y adolescentes, cayó 14. Quiere decir, es el sector que más le cayó la actividad y que mayores desafíos tiene hoy porque tiene espacios de cuidados cerrados, porque las escuelas están abiertas con cierta incertidumbre y con horarios y rutinas flexibles que no podemos de todos los días saber a qué hora van a cursar y cómo, que eso está todavía en un proceso que no sabemos si va para adelante o va y vuelve, ¿no? No sabemos si hay una segunda ola, es decir, eso es otro de los puntos de mapeo que tenemos hoy, y por eso decía al principio que es tan importante trabajar de esta manera dentro del Estado para tener esta información, porque es vital a la hora de asignar recursos que son bastante limitados para resolver problemas de una manera efectiva. Bien, Mercedes, gracias por esta panorámica, partiendo de este programa del IFE, que ciertamente, al igual que en otros países en la región, sirvió mucho para mitigar estos efectos de corto plazo que ha tenido la pandemia, pero como has dicho, ha sido una excelente oportunidad en estos programas, primero para demostrar las debilidades y las limitaciones que tenemos en nuestros sistemas de protección social. En muchos países se avanzó mucho en la cobertura de niños, niñas, adolescentes y en la población mayor, pero tenemos todavía grandes desafíos en las edades centrales, ¿no? En la población, si se quiere, en edad de trabajar, y la mención esta particular de la situación de los jóvenes, entendiendo que ciertamente lo que pasa en la juventud determina también las trayectorias laborales futuras, y especialmente de las mujeres, ¿ah? por
por una cuestión del ciclo de vida y por estos estereotipos culturales. Y también el tema de conectividad e inclusión financiera, que me parece que han sido dos restricciones o dos brechas enormes que tenemos en la región y que ha demostrado la pandemia, lo puso en primera línea. Marcela, voy aprovechando porque tenemos la audiencia que está haciendo y los colegas que están participando, amigos, colegas que están participando y ya han estado haciendo algunas preguntas. Entonces, una invitación para que hagas una reflexión sobre el tema de las políticas, que has visto que se puede destacar. También una de las preguntas que nos hace Catalina es sobre cómo estás viendo el tema de combatir o revertir esas brechas de oferta que mencionaste. No es necesario que la respondas ahora, solamente te la voy a transmitiendo como para ir animando la conversación y tú verás cuándo es el momento adecuado para ir respondiendo esas preguntas. Adelante, Marcela. Perfecto, muchas gracias. Creo que tal vez la primera reflexión que me hago oyendo a Mercedes y pensando en la pregunta de políticas es que hay un gran número de dimensiones en que se requirió la acción del Estado que no era diferencial al género. Y eso es una realidad durante la pandemia. Aquí lo que teníamos es a un porcentaje muy alto de la población que de un día para otro perdió su ingreso y al cual el Estado tenía que responder. Un mundo en el cual se hace manifiesta la fragilidad de los sistemas de protección social que tenemos armados en la región. Y creo que quiero aprovechar esta intervención para reflexionar sobre eso. Nosotros, cuando uno piensa en un sistema de protección social, hay dos componentes. Uno que es el sistema de aseguramiento que deberíamos tener todas las personas, existan pobres o no pobres en nuestras sociedades, frente al desempleo, frente a la vejez, frente a la incapacidad, etc. Y el otro, lo que uno puede llamar como el sistema de asistencia social, que es toda esta estructura que tienen nuestros países para atender y mitigar a los más pobres y mitigar la pobreza, donde uno encajaría todo lo que tiene que ver con transferencias monetarias y no monetarias, condicionadas y no condicionadas. Cuando tenemos que encerrarnos en nuestras casas por el tema de salud, lo que uno hubiera querido en un mundo ideal, si hubiéramos estado armados como Alemania, es que la gente que se quedaba en el desempleo hubiera tenido un seguro de desempleo y que hubiera tenido una red de protección natural. Lo que nos pasó realmente es que tenemos proporciones altísimas de personas que no estaban en un sistema que les diera todas esas protecciones. Nosotros nos hemos inventado estos sistemas de seguridad social contributivos que tienen una cantidad de exclusiones legales, de suerte que mucha de la población que en nuestros países llamamos informal porque no aporta a un sistema contributivo de salud y pensiones, no lo puede hacer porque legalmente tiene alguna cosa que le impide participar, ya sea porque la población rural no está cubierta en algunos países o porque la gente que gana por debajo de un salario mínimo no puede realizar un aporte como en otros, donde el salario mínimo por demás no es un mínimo, sino un valor que está en la mitad de la distribución del ingreso laboral. Eso ocurre en varios países. El mío es un ejemplo triste, que es Colombia. Cuando eso ocurre, uno tiene una cantidad de gente que no tiene una protección natural por un sistema de aseguramiento contra el desempleo y que no está además en los registros públicos, porque es invisible para el Estado, que para mí es el costo más alto de la informalidad durante la pandemia. ¿Qué les queda a los países? Pues los registros sociales que tienen, a través de los cuales han estado históricamente tratando de subsanar pobreza, y entonces arrancan por ahí. Pero ese es digamos, yo lo que creo es que los esfuerzos que hemos hecho en la región son inmensos y súper dolorosos en términos del alcance porque los hicimos sin estar preparados para hacerlos. En algunos pocos países funcionó la apertura de inscripción, como el gran llamado a no importa usted quién sea, levante la mano y si está en problema le vamos a hacer llegar una ayuda. Esto, el despliegue, digamos, que se hizo en Brasil es impresionante frente a la región y es impresionante en términos de que incluso las tasas de pobreza que uno mide con transferencias y sin transferencias son más bajas durante la pandemia, pero tiene un gran interrogante que es si esto hasta cuándo lo logra sostener un gobierno, cuando uno hace un aumento de... Entonces, lo que cuenta Mercedes de Argentina hace parte de este esfuerzo gigantesco por llegar a la gente. A mí me cuesta pensarlo como algo para mujeres o para hombres. Era para todos aquellos que se quedaron
que se quedaron de un día para otro, ya fuera sin empleo, si tenían un empleo, o sin ingresos, que es la tragedia de, además, la alta participación del autoempleado en nuestros mercados laborales. Otra manifestación, yo pienso, de problemas de diseño y la manera como tenemos organizada nuestra regulación de los mercados. Yo he estado mirando números recientemente y para Latinoamérica algo así como 26% de la población trabajadora es autoempleada. De golpe el número es un poquito más alto. En Estados Unidos este número es 6%, nada más. Entonces nuestra población está trabajadora, está muy concentrada en el autoempleo y muy concentrada en firmas chiquititas, que las llamamos firmas, pero tienen en promedio entre 1 y 5 empleados. Usualmente funcionando en situación muy precaria y sin ningún tipo de protección legal. Creo que esto es más que cualquier cosa, una señal y un llamado de hacia dónde deberíamos estar dirigiendo la atención una vez que salgamos de la pandemia. Y lo otro que creo es que todavía no hemos salido, creo que todavía estamos en medio, entonces todavía es muy pronto para de verdad decir qué pasó con la participación laboral de hombres y mujeres, si fue mejor o si fue peor o qué. Porque estamos en ello, se está moviendo, los hombres también se dieron un golpe tremendo y la pregunta es cómo se van a recuperar los dos. Y entonces ahí sí creo que van a entrar a operar todas las cosas terribles que nos ponen a las mujeres antes de la pandemia en una situación de desventaja. Porque, a ver, hablando de los niños, que es un tema que ha estado por aquí sin que lo digamos de esa manera, pero los niños, el riesgo de que muchos de nuestros niños queden desescolarizados después de la pandemia es una de las implicaciones más terribles de la pandemia. Y puede significar que las mujeres se retrasen mucho en volver a poder enganchar. O sea, es un doble golpe. Es el golpe de la pobreza transmitida por generaciones o de llevarnos para atrás en una cantidad de logros que habíamos hecho de cobertura de educación, pero es también un golpe tremendo para atrás en términos de volver a llamar a la mujer al rol que tradicionalmente se le ha asignado, donde tiene que estar al cargo del cuidado. Y entonces cierro con la primera pregunta que me hiciste, me extendí demasiado, pero ¿y la política qué? Yo creo que cualquier cosa, cualquier inversión que se haga en servicios de cuidado en la región es poca. Es por ahí donde, mientras nos cambiamos el chip de los roles de género, tenemos que ayudar a las mujeres para que puedan volver rápidamente a participar en los mercados laborales. Y es donde debería uno concentrar la acción del Estado. Yo quisiera parar ahí. Durante la pandemia, otra cosa que vimos, tal vez anuncio que va a parar y no paro, pero muy, muy breve, esfuerzos gigantescos de muchos gobiernos locales, nacionales, de todo orden, de tratar de buscar maneras de proteger a las mujeres que estaban durante las cuarentenas sujetas a condiciones de violencia adentro de sus casas. Es algo que, digamos, ojalá uno tuviera la respuesta correcta de cómo se hace, pero la apertura de canales para que las mujeres pidieran ayuda, para que se comunicaran, eso es una cosa que uno ve por toda la región, es un despliegue muy grande que se hizo y yo creo que a pesar de que no haya, incluso si no pudo contenerse todo el aumento de violencia, tuvo que tener un efecto, lo que estamos viendo debe haber sido menor de lo que hubiéramos visto en ausencia de ese esfuerzo de los gobiernos. Bien, Marcela, no es una crítica, al contrario, ya nos trajiste algunos temas de la agenda que tenemos que seguir discutiendo y profundizando, ¿no? El tema de los cuidados, nuevamente el tema de la violencia, que lo volviste a reiterar. Pero me pareció interesante cómo empezaste con el tema del aseguramiento, ¿no? Del alcance que tienen nuestros sistemas contributivos y esta gran deuda que hemos tenido durante muchas décadas, que es desarrollar un seguro de desempleo, un seguro que proteja a la cesantía, y ciertamente son pocos los países que tienen relativamente desarrollado, pero también con muchas restricciones, ¿no? Acá cercanamente en el cono sur, Uruguay, Chile, el seguro funcionó, no logró
colmar todas las expectativas y las coberturas que uno hubiera esperado, pero tuvo la posibilidad de tener un rol asociado con esa mayor formalización que tienen en el empleo estas dos economías, ¿no? Entonces, ante un evento catastrófico como el que hemos experimentado desde el año pasado, la formalización paga en el sentido de que los esfuerzos después de la política pública son más fáciles, son más accesibles, cuando tenemos un mercado laboral del empleo formalizado. Pero déjame condimentar una gota lo que acabas de decir, porque te puedo interrumpir, a ver si hacemos ruido con esto. Chile, que es el país que tiene las tasas de informalidad más bajitas de la región, tiene más o menos 30% de la población trabajadora legalmente excluida de la formalidad. Honduras tiene 80% de la población excluida. Entonces estamos hablando de un tema de, no es hagamos programas de formalización, es levantemos la casa y sacudámosla a ver qué es lo que estamos haciendo. Efectivamente, están estas restricciones en la cobertura, como llamaba el profesor Mesalago, la cobertura legal, y después está la cobertura más efectiva que tienen las políticas por otros fenómenos estructurales de la economía. Tú mencionaste el tema de la estructura de las empresas y el fuerte sesgo que tienen nuestras economías hacia la microempresa, la pequeña empresa, donde obviamente la cobertura y las posibilidades de capacidad contributiva que tienen esos salarios que se pagan en esos segmentos es mucho más limitada. Bien, entonces tomamos nota entonces de estos puntos también, Marcela, y invitamos a Roxana para cerrar la vuelta sobre alguna reflexión de las políticas. Dale, muchas gracias, Fabio. A ver, un poco, antes de ir a la reflexión de las políticas y sumarme a lo que ya dijeron Mercedes y Marcela, solo también para dimensionar un poco cuál ha sido el esfuerzo requerido por parte de los países y desplegados. Mercedes dio el caso de Argentina, pero un poco eso también se replica con mayor o menor intensidad en otros países. Para tener un dato, digamos, la región claramente es una de las más golpeadas, y de hecho en materia de reducción de horas trabajadas es la más golpeada a nivel mundial. Y lo que es interesante en esto, lo que decía Marcela, bueno, todavía estamos en el medio de la crisis y con una fuerte incertidumbre, y no podemos decir que estamos en la pospandemia, claramente, porque incluso cuando uno mira cómo se va recuperando el mercado de trabajo en promedio en América Latina respecto del mundo, la brecha se acrecienta. Quiero decir, esas diferencias en cuán golpeada ha venido siendo la región vis a vis el mundo, ese golpe sistemáticamente más elevado en el caso de la región respecto al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque entonces los esfuerzos desplegados hasta ahora, probablemente muchos de ellos hay que continuarlos, digamos, y entonces lo que deberíamos hacer es mirar hasta dónde hemos avanzado, hasta dónde ha avanzado la región en estos distintos instrumentos, y ver qué debería quedar de acá el más, digamos, en este contexto de fuerte incertidumbre, donde los déficits y dificultades previas lo que han hecho es acrecentarse fuertemente. Lo que decía Marcela, efectivamente la crisis afectó a todos, porque ha sido una magnitud tan espectacular, por intensidad y por características tan espectaculares, que por supuesto afectó a todos, pero obviamente hay ciertos grupos de trabajadores que han sido más afectados, y entre ellos obviamente los informales, y como decía Marcela, en un contexto, en una región en donde aproximadamente un cuarto, 25-26% son trabajadores independientes, básicamente cuenta propia y cuenta propia de bajos ingresos, ese grupo también ha sido particularmente golpeado, sobre todo porque obviamente de la noche a mañana quedaron confinados en sus casas, generando ingresos cero. Entonces, claramente al asalariado o asalariada informal se le suma este grupo. Y entonces, en ese sentido, claramente fue de una magnitud absolutamente espectacular, porque fue una crisis que dejó en ingresos cero laborales de la noche a la mañana un conjunto muy importante de individuos que hubo que salir a sostener con distintos instrumentos. Y lo que hicieron los países, me parece, fue recurrir a instrumentos que ya tenían y que fácilmente se podía echar mano para escalarlos, porque la dimensión de la crisis así lo ameritaba, pero lo que también resulta interesante es que en esta crisis, y a veces con espacios fiscales muy reducidos, se implementaron programas que vale la pena mirarlos en detalle y ver entonces cómo uno los reconfigura para ir acompañando y potenciar esta recuperación. Y en ese sentido, un poco adicional a lo que marcaba Mercedes y también Marcela, lo que ha llegado al mundo informal,
quizás antes de ver que llegó al mundo informal, también lo que es interesante son las distintas medidas, algunas las mencionó Fabio, distintos instrumentos, algunos que ya teníamos, pero otras modificaciones de instrumentos que ya tenía la región para básicamente sostener las relaciones laborales, y cuando hablamos de sostener las relaciones laborales, hacemos referencia a sostener el empleo asalariado formal. Y en ese sentido, me parece que ahí hay experiencias interesantes, los instrumentos específicos variaron según los países. Aquí en Argentina hubo un sostenimiento a través de un subsidio a la nómina para que esas relaciones, esos matchings, no se perdieran, porque no solo es importante porque es una vía de sostenimiento de ingresos, sino porque obviamente relaciones laborales que no se rompen apuntalan más eficientemente la recuperación, pero también en ese esquema de sostener la relación laboral es interesante comparar distintas experiencias. Una experiencia, por ejemplo, es esta de Argentina, otra experiencia es Uruguay y Chile, en donde lo que se hizo fue, y eso es interesante, flexibilizar estos esquemas de seguro de desempleo para cubrir eventos más allá del evento de desempleo puro, y para cubrir nuevos eventos que en esta pandemia, con esta crisis laboral tan particular, tenían que ver con sostener aquellas situaciones de suspensiones temporarias o de reducción de horas de trabajo. Entonces, es interesante, ahí todavía nos falta terminar de poder hacer una evaluación en detalle de ventajas y desventajas de cada uno de estos esquemas, sobre todo comparando qué han hecho estos países para apuntalar de alguna manera a la misma población, que era la población asalariada formal. Si uno no mira desde el punto de vista de quienes accedieron, un poco en la línea de lo que planteaba Marcela, si fueron hombres o mujeres, bueno, acá claramente el objetivo era sostener las relaciones laborales formales, que a la postre terminan obviamente impactando más positivamente en el caso de los hombres, porque son aquellos a los cuales les llegan más estas estrategias, porque la tasa de formalidad es mayor entre los hombres, sobre todo los asalariados formales, respecto a las mujeres, pero han sido instrumentos que me parece que son muy valiosos y que uno tiene que pensar sobre todo estas modificaciones, estas flexibilizaciones que se hizo a estos esquemas de seguro de desempleo para los pocos países que tienen seguro de desempleo, un poco lo que marcaba Marcela en la región. A su vez, dentro del mismo seguro de desempleo hubo iniciativas interesantes respecto de modificar los parámetros para entrar, el monto del seguro de desempleo, la duración que las personas están en el seguro de desempleo. Nuevamente, si uno lo mira desde perspectiva de género, claramente no han sido las mujeres las más alcanzadas por este esquema, primero porque de nuevo las mujeres arrastran una tasa de informalidad más alta, pero además, un poco lo que también en la línea de lo que marcaba Marcela, para acceder al seguro de desempleo no solo tenemos que haber sido formales, sino formales por cierto tiempo, porque necesitamos acumular cierta cantidad de contribuciones y aportes a ese seguro, y por lo tanto la inestabilidad laboral, que es más propia de las mujeres que de los hombres, atenta contra esa posibilidad que tienen las mujeres de acceder a ese instrumento de alguna manera contributivo y para el mundo formal. Pero justamente un poco lo que decía Mercedes y también Marcela, dada la magnitud de esta crisis, había un conjunto muy importante de personas y hogares que no accedían a los instrumentos que habitualmente estaban cubriendo a esa población, o que no eran suficientes básicamente por el alcance y por la cobertura vertical, por los montos asociados a estos beneficios. Y ahí me parece que un punto interesante es de dónde parte en materia de este tipo de instrumentos la región, porque claramente parte de la rapidez con la que actuaron estos países es porque no partieron de cero, ¿sí? Y básicamente porque lamentablemente crisis anteriores pusieron en marcha programas que muchas veces se los piensa en contexto de crisis, pero después, como no se termina de volver a la situación previa, son programas que siguen existiendo con sus debilidades y fortalezas, pero que en este caso, y sobre todo un poco lo que marcaban anteriormente, estos esquemas de transferencia que básicamente iban a hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes, muchos en cabeza de mujeres, fueron en algunos países los primeros que o fueron perceptores de transferencias que se sumaban a esos beneficios que ya estaban, o fueron los primeros que entraron a nuevos esquemas, un poco lo que decía Mercedes. El IFE recibió inmediatamente a aquellos hogares que venían de la asignación universal por hijo, y eso sucede dos cosas ahí, que primero los teníamos fácilmente identificados y por lo tanto fueron alcanzados rápidamente. Ahora, lo que quedó claro, y no solo en el caso de Argentina, como lo mencionaba Mercedes, sino que era un poco era el contexto regional, es que había un conjunto de hogares, sobre todo aquellos que no tenían niños
niñas y adolescentes y que no habían sido alcanzados previamente por estos esquemas tan extendidos en la región de transferencias para este tipo de hogares, es que estaban completamente invisibilizados frente al Estado. Lo estaban en su calidad de trabajadores, porque eran trabajadores asalariados o no asalariados informales, y lo estaban porque no accedían a esquemas de transferencia que habían estado en el pasado en la región muy focalizados en hogares que tuvieran niños y niñas en sus hogares. Con lo cual ahí hay dos puntos o tres bien importantes. El primero, administrativo, que lo marca Mercedes muy bien. Bueno, ahora los tenemos, ¿sí? Hay que ver qué se hace, pero por lo menos los tenemos frente a la mirada del Estado y conocemos algo más de ellos, y lo que uno debería, después lo podemos dejar para la próxima conversación, es cómo uno utiliza esa información para armar esquemas más comprensivos, más coherentes, más integrados de protección laboral, conjuntamente protección social. Pero además, obviamente, porque se alcanzó un conjunto de personas que claramente estaban en situación de vulnerabilidad muy importante, porque claramente incluso eran hogares y personas que no habían tenido necesidad de acceder a un esquema de este tipo en crisis previas, pero que hoy claramente necesitaban algún tipo de protección. Entonces, ahí me parece que la región, en términos de diseño, en términos de mayor visibilidad de ciertos grupos y en términos de cobertura, claramente la región me parece que hizo un avance muy importante. Luego hay otras medidas, y con esto termino, y quizás podemos dejarlo para discusión posterior, adicional a estos esquemas de transferencia hacia el mundo formal e informal. Perdón, una sola cosa aquí, claramente acá lo que decía Mercedes, solo por la composición misma de la informalidad, una parte importante de quienes ingresaron a este tercer pilar fueron las mujeres, y sobre todo si eran mujeres que venían en cabeza de hogares que ya estaban cubiertas por transferencias previas. Adiciono algo más, hay muchas medidas que uno podría mencionar, pero me parece que otra importante, por la realidad que estamos viviendo, tiene que ir más desde el punto de vista del mercado de trabajo con las leyes del teletrabajo, ¿sí? Porque claramente estamos en una situación donde el teletrabajo se multiplicó por 3, 4 veces, por supuesto en circunstancias muy especiales, pero seguramente cuando podamos llamar esto la pospandemia, vamos a quedar con mayores proporciones de teletrabajo, de trabajo basado en tecnologías digitales, y me parece que ahí las leyes del teletrabajo son importantes para regular estas nuevas formas de trabajo, sobre todo porque había leyes de teletrabajo previas, pero que no necesariamente planteaban una situación tan particular como estas. Y ahí, ¿por qué menciono esto? Porque uno de los aspectos importantes es cómo se regula la conciliación entre las tareas de cuidado, responsabilidad familiares cuando uno trabaja desde el hogar. Entonces, justamente, si bien esto es una posibilidad para un conjunto importante de trabajadores seguir pudiendo realizar sus tareas y no haber perdido ingresos, me parece que ahí nuevamente nos pone de frente a, y creo que eso va a ser un tema que vamos a discutir ahora, en las dificultades de conciliar trabajo en el hogar con trabajo para el mercado. Corto aquí y después eventualmente retomamos algunas dimensiones. Roxana, por estos tres elementos, ¿no? La gestión de los instrumentos, especialmente lo que tiene que ver también con la sostenibilidad en el tiempo, en la medida que ya estamos hablando de la segunda ola y cuándo va a ser el pico de esta segunda ola. Antes también Mercedes y Marcela habían mencionado la dimensión de sostenibilidad en el tiempo de estos esfuerzos adicionales que tuvo que hacer la política fiscal y la política social. El concepto de vulnerabilidad más extendida, en el sentido que muchos de nuestros programas estaban focalizados, algunos mejor que otros, pero que la magnitud de la crisis hizo que esta cobertura tuviera que ser mucho más extendida, no solamente las personas y los hogares focalizados en los programas en la prepandemia, y este otro tema del teletrabajo. Antes de pasar a la parte final, si se quiere, nos quedan unos 25 minutos y conversar cuál es la agenda, a ver si podemos sacar las conclusiones. No sé si Marcela y Mercedes quieren reaccionar 1 minuto, 2 minutos para alimentar el diálogo. Sí, lo que yo estaba pensando con respecto a esto, bueno, primero del IFE, por ejemplo, llegó a 8,9 millones de personas. Solo 1 de cada 10 de esas había tenido un empleo formal en el año anterior. Es decir, eran todos y todas informales de larga data, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando de que los seguros de desempleo, de cómo están pensados, de cómo ingresan o no las mujeres a los trabajos formales, etcétera,
Creo que esos son los grandes desafíos. Argentina viene con niveles de informalidad muy altos estructurales. En algún momento se logró bajar a un 33%, pero no bajamos de ese piso. Esto es de larga data. La pandemia obviamente está contribuyendo a esa precarización del empleo también, digo, y ahí tenemos el desafío de las mujeres, porque las mujeres se hacen cargo de los cuidados y esto les precariza la vida. Es así, mientras no entendamos que tenemos que resolver los cuidados para que varones y mujeres puedan compatibilizar su tarea de trabajo pagas con las no pagas, ahí tenemos grandes problemas porque sigue siendo un factor de precarización. La persona que tiene que ir y venir para llevar a los chicos a la escuela, hacer la logística, quedarse cuidando, interrumpir su jornada laboral, y ir a la mañana a llevarlo a la escuela, volver, después conectarse de nuevo en el trabajo remoto o no remoto, físico, digo, esas rutinas están atravesadas hoy por una crisis de los cuidados que la pandemia agravó. Entonces, digo, eso digo, como aporte de la economía feminista, de la perspectiva de género, es entender que los cuidados son hoy una dimensión que cruza todo el sector. Cuando nosotras miramos los sectores informales, además no reciben ninguno de los tipos de licencia que hablamos cuando hablamos del sector formal. Si bien en Argentina las licencias de paternidad y maternidad son muy asimétricas, la de paternidad es de 2 días, la de maternidad es de 3 meses, eso lo recibe además un sector muy pequeño de la población trabajadora porque la mayor parte es informal y no accede ni siquiera a esos 2 días o esos 3 meses de licencia de maternidad y paternidad. Entonces, digo, el vector cuidados me parece que es un vector que tenemos que introducir a la hora de hablar del mercado laboral y también pensarlo a la hora de cómo formalizamos. Creo que es un gran desafío que no es tan fácil como para decir hay que formalizar, porque si fuera tan fácil como decir tenemos que formalizar, no tendríamos el problema de la informalidad laboral en América Latina, digamos, ¿no? Y también hay muchas experiencias diferentes para ver en países que estructuralmente tienen problemas para avanzar en este camino. Bien, Marcela. Un par de minutos para agregar sí, a los pues tocar en 2 puntos para ver si hacemos más conversación. No puedo estar más de acuerdo con todos los temas de cuidado. Yo creo que este es un tema que nos debe preocupar en relación con cómo nos insertamos las mujeres en los mercados laborales. Creo que van ligados y ojalá la conversación no se trate por separado, ¿sí? No es para beneficiar a los niños solamente, tiene el doble lado. Estaba mirando ahorita y el número de población legalmente excluida de la formalidad en Argentina es 46%. 46% de los trabajadores por ley no podrían pertenecer a un sistema contributivo. Entonces, cuando hablamos de formalizarlos, ni idea qué quiere decir eso. En mi concepto quiere decir, sacudamos esas leyes y pensemos de nuevo. Y cuando pensemos de nuevo tenemos en los países de Latinoamérica, en la gran mayoría, tanto la cobertura para salud como la cobertura para pensiones y para desempleo asociado, digamos, la desempleo tiene que estar ahí, pero asociado con la dimensión de trabajador, se aporta sobre la nómina. Y esto es un generador de inmensas distorsiones. Y mucho de lo que estamos viendo en nuestros mercados laborales tiene que ver con eso. Yo creo que una conversación que hay que empezar a dar, y entendiendo que el tránsito no puede darse de un día para otro, es cómo camina uno hacia sistemas de aseguramiento que tengan una cobertura universal y que se paguen con impuestos generales. En algunos países los sistemas de salud ya están allá. Son los casos de Brasil, por ejemplo, y Jamaica está casi allá. Pero en general, muchas de las cosas dolorosas que estamos viendo tienen que ver con como estos sistemas de aseguramiento segmentados, donde además, y eso no lo hemos dicho, hoy nos hemos inventado como unos sistemas paralelos no contributivos que suelen ser de menor calidad. Entonces uno puede obtener una pensión no contributiva si no estuvo en el sistema contributivo toda la vida, pero es una pensión que usualmente es mucho más chiquita que la que uno tendría en el sistema contributivo. Tenemos como la idea equivocada de que los trabajadores son o formales toda la vida o informales toda la vida, y lo que uno ve cuando mira los números es que hay un tránsito permanente de formalidad a informalidad, de suerte que el trabajador informal como tal no existe. Entonces, eso es toda una conversación que yo creo que la región tiene que empezar a dar y hacia dónde creo que va la conversación. Me interesó mucho lo que dice Roxana sobre el teletrabajo, porque ahí veo como un reto y una oportunidad.
la posibilidad de trabajar desde la casa que hemos tenido, sobre todo las personas más educadas, es una puertica hacia sistemas más flexibles de trabajo. Y me pregunto si en el futuro podemos transitar hacia allá, que es algo que ayudaría inmensamente a las mujeres. Antes de la pandemia, la persona que pedía trabajar desde su casa un día o que pedía la tarde para atender a sus hijos y llevarlos al médico, era una persona incómoda en el espacio de trabajo, porque no estaba cumpliendo, porque estaba pidiendo demasiados permisos. O sea, aquí lo que hemos tenido es un sacudón que ojalá nos lleve a entender que tenemos que compatibilizar mejor la vida laboral y la vida del hogar, y no solo para mujeres, sino también para hombres. Por ahí mencionaste lo de las licencias de paternidad. Si uno habla de política, por favor, hablemos de eso. Es como deberíamos tener licencias compartidas o del mismo, digamos, del mismo tipo de longitud para hombres y mujeres, así sea para que por esa vía empecemos a educar a los hombres. Porque los hombres están en igual capacidad de ser fantásticos papás que las mujeres fantásticas mamás. Yo creo que es un equívoco pensar que es que hay algo natural de la mujer que la hace mejor para los hijos. Mi experiencia personal es lo contrario. Los papás cuando son buenos son fantásticos. Muchos hombres no lo saben ni lo consideran. Lo que uno encuentra en la literatura de los países nórdicos, por ejemplo, que han avanzado tanto en esa dirección, es que la licencia de paternidad es interesante simplemente porque pone sobre la mesa de conversación, incluso si el tránsito es difícil para que los hombres la tomen, porque pone sobre la mesa de la conversación el rol del padre y el rol del padre en condiciones de igualdad al de la madre. Bien, gracias Marcela. Ahí hay dos temas. Uno, el tema del financiamiento del sistema, que no lo vamos a abordar porque es un tema muy extenso y quizás es un tema para un próximo seminario, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa, de reflexionar cómo vamos a financiar y la mezcla de recursos de contribuciones al trabajo y impuestos generales, pero es algo que han habido distintas experiencias en la región, algunas han funcionado, otras no, pero me parece que es algo que no podemos dejar al lado mientras discutimos reformas en los sistemas de protección social. Y el otro tema, bueno, toda la regulación de las licencias de paternidad, maternidad, creo que es un gran tema que tenemos que integrar también a los juristas, porque también creo que también está muy arraigado una visión muy jurídica ese tema, una visión social, una visión económica, y creo que hay que hacer una comunidad ahí para interpretar cuál es la importancia social que tiene un esquema de licencias que regulen en el trabajo formal, pero también en otros segmentos del trabajo no formalizados. Nos quedan 17 minutos más o menos, entonces lo que les invito para que pensemos ahora en la agenda, en la agenda que nos queda de esta pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, la agenda para el futuro, y las invito a que identifiquen 2 o 3 prioridades. Yo creo que ya hemos estado hablando de varias de ellas. Hay algunas preguntas que nos han hecho, entonces quiero aprovechar a darle las preguntas ahora. Hay una para Roxana respecto a cuál es el rol también de las instituciones de formación profesional para identificar las nuevas habilidades requeridas para los empleos de las mujeres para reinsertarse en la pospandemia, cuál es el rol, y también para Mercedes de Matías, teniendo en cuenta la brecha digital que menciona Mercedes y las transformaciones de ciertos sectores, tecnológicas de ciertos sectores, qué panorama para el empleo femenino, pensando en el auge digital que nos deja el COVID. Entonces, estas 2 preguntas, y yo quiero agregar una más. Creo que ahí tenemos un consenso muy grande en la prioridad de poner esta dimensión transversal, que son los cuidados, pero los cuidados entiendo que tenemos que pensarlos más allá de un sistema institucionalizado
donde el Estado invierte o el sector privado también contribuye en la inversión. ¿Cómo pensamos en la implementación en un panorama tan heterogéneo institucionalmente y también en un mercado laboral muy heterogéneo en cuanto a las participaciones, a las características de los trabajadores, de un sistema de cuidado? Entonces, la pregunta es, ¿qué rol tienen, por ejemplo, sistemas comunitarios? Ahora con la pandemia que hemos hablado de la ciudad de 15 minutos, movilizarnos en el barrio, maximizar la calidad de vida en el barrio. ¿Cómo pensamos un sistema de cuidados en este nuevo contexto? Y especialmente en los segmentos, los sectores donde hay menos capacidad, si se quiere, contributiva de gasto, o donde hay prioridades, otras prioridades también sociales muy importantes, en este caso la salud. ¿Cómo podemos pensar un sistema de cuidado en esa realidad institucional tan difícil, tan precaria, si se quiere? ¿Cómo avanzamos con eso? A ver, las invito también a tener una reflexión en esa dimensión. ¿Cómo empezamos? Mercedes, te invito para comenzar. Bueno, dale. Ahora las voy a tener que cortar a los 4 minutos. No te preocupes. No, pensaba, bueno, la gente de quizás no lo ve, pero yo sí veo el nombre Andrés López ahí. Andrés nos conocemos de la Facultad de Ciencias Económicas hace mucho tiempo, y solo ver su nombre ya me remite a viejas discusiones que tenemos los y las economistas acerca de cómo se sale de una crisis, cuáles son los elementos de reactivación, ¿no? Cuáles son aquellos factores que te hacen mover la rueda de la economía. Y en eso creo que hoy hay una visión, o por lo menos eso tenemos desde el Ministerio de Economía plasmado en el presupuesto, ¿no? En el presupuesto 2021, que el motor de crecimiento económico, el motor de reactivación, está puesto, no sé, hay 2,5 puntos de inversión en obra pública, ¿no? Construcción. Hay bastante presupuesto también en lo que es hacia la industria, la tecnología, la energía, la infraestructura, etc. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos, y esta pregunta que hacía Matías también por ahí, cuando hablamos en general de recuperación económica, de motores de reactivación, del multiplicador en términos keynesianos, si se quiere, y todos los debates que tenemos los economistas, en todos esos sectores, hoy encontramos que son sectores que están masculinizados. Es decir, si miramos qué porcentaje de mujeres hay en el empleo industrial, un poco más del 25%. ¿Qué porcentaje de mujeres hay en el empleo de la energía? Menos del 25%. Las brechas digitales, te decía, ¿cuántos y cuántas programadoras hay? Las mujeres son 1 de cada 10 en la industria del software, ¿no? En el transporte, digo, todos estos sectores que son los que hoy están apuntalados para la reactivación económica están masculinizados. Las mujeres en la construcción, 1 de cada 100. Entonces, si queremos una respuesta a esto que estuvimos caracterizando como una pandemia que impacta de manera simétrica en varones y mujeres, tenemos 2 caminos que tomar. Uno, el fortalecer el tejido de los cuidados, que lo voy a dejar para las compañeras por motivos de tiempo, ¿no? Y el otro es ocupar estos espacios masculinizados también para las mujeres, porque hoy sí, porque si no, de otra manera, no somos ni parte del presente ni parte del futuro de la construcción de una salida a una crisis, ¿no? Salvo que pensemos que hay una especie de teoría del derrame en la cual primero los varones se ocupan y se emplean, y después vienen las mujeres como esposas de, hijas de, en las segundas capas, ¿no? Haciendo una extrapolación de esas viejas teorías del derrame, de que, bueno, va cayendo la gracia y el jugo de las inversiones sociales en los más desposeídos. Pero, sinceramente, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es cerrar estas brechas de género en estos sectores que están hoy masculinizados y donde tenemos varios problemas. Uno, la oferta laboral, ¿no? Que las mujeres participen y sean capacitadas, estudien, trabajen, tengan oficios en todos estos espacios. Cuando yo hablaba de que las mujeres hoy, la mayor parte trabajan en servicio doméstico y les sigue ser maestra, ser enfermera, trabajar en el comercio. 4 de cada 10 mujeres se insertan en esos trabajos, mientras que en los otros que dijimos, tecnología, industria, energía, transporte, hay 1 de cada 10. Entonces, tenemos que romper esas paredes de cristal. ¿Qué podemos hacer hoy? Bueno, ahí seguro a Roxana se le ocurren un montón de cosas que tienen que ver también con la transformación de capacidades laborales, de escuelas de oficios, etcétera, donde tenemos que llamar a las mujeres a participar de esto. Y después también hay mujeres que están en estos sectores y que les cuesta muchas veces
entrar y sostenerse y crecer dentro de ellos. No sé, ayer estuve en la Comisión Nacional de Valores y hablábamos en los pasillos con un par de mujeres de ahí, que en la Bolsa de Valores en un momento el baño de mujer está en el 5º piso, ¿no? Como hay un montón de lugares, hay veces que en los espacios de la construcción no hay baños para mujeres. Entonces digo, hay cuestiones que son tan básicas como que ni siquiera estamos pensadas dentro de la infraestructura en donde se tiene que realizar las tareas laborales. Entonces ahí tenemos un desafío muy grande de cómo incentivamos, cómo logramos que, porque además también cuando hablamos de industria, de tecnología, etcétera, estamos hablando de buenos puestos de trabajo, estamos hablando justo de lo que veníamos conversando, de formalidad, de buenos salarios, de proyección en el tiempo, de necesidad de capacitación, de todas cosas que vienen para mejor. Entonces ahí necesitamos empujar a las mujeres a esos lugares, necesitamos política pública para apuntalar ese camino. Y bueno, yo ahí es donde me paro, ¿no? Y nosotras venimos diciendo, necesitamos una recuperación económica con perspectiva de género, y esto solo se hace con las mujeres como objeto, sujeto de esto, y esto también, para eso necesitamos espacios institucionales en los lugares en donde se toman decisiones productivas, económicas, de energía, de infraestructura, de transporte, que es algo que todavía nos cuesta, y lo digo desde Argentina, que tenemos algunos espacios ganados, pero como estamos hablando también a nivel Latinoamérica, me parece que eso es algo que tenemos que pensar y que tenemos que trabajar para institucionalizar espacios de economía y producción, energía con perspectiva de género, porque tampoco vamos a tener políticas feministas o inclusivas sin mujeres liderando esos procesos. ¿Estuve bien con los tiempos? No voy a hacer un resumen porque estuvo muy bien resumido ya los 3 puntos. Dijiste 2, pero agregaste al final uno muy importante. Marcela. Marcela. Acá estoy. Perdón, voy a tratar de ser breve. Yo creo que la mejor política de reactivación económica es vacunar a todo el mundo. La crisis en que estamos tiene origen en un problema de salud pública. Si lo solucionamos, yo espero que no se haya roto nada tan profundo de nuestro tejido productivo y que los países vuelvan a arrancar. De hecho, vamos a tener una transformación de nuestras economías por algo que ha pasado mientras vemos el desastre, y es que algunos grupos, algunos sectores han hecho muchísima plata durante la pandemia. Ha habido una redistribución que no sabemos bien dónde va a quedar, y que yo pienso que va a haber mucha plata para gastar y para estimular demanda en el momento en que las cosas vuelvan a enganchar. De pronto estoy siendo demasiado optimista. Entonces creo que yo no haría nada particular en términos de tratar de hacer unos programas de empleo, cosas de ese estilo, que suelen ser cosas coyunturales, sino que más bien empujaría a que rápidamente volvamos a la normalidad, y mantendría las transferencias todo el tiempo que sea necesario, mientras la gente logra engancharse. Creo que hay un tema de esfuerzo fiscal que tienen que hacer los países, que es mayor al que muchos vienen haciendo. Esto no se ha terminado y no creo que sea tiempo de ortodoxia fiscal. Creo que hay que incurrir grandes déficits, posiblemente mayores de los que hemos incurrido, y creo que donde se pueda, el esfuerzo tiene que continuar hasta que de verdad estemos otra vez normalizados. Con respecto a cómo entrar en un mundo mejor, donde haya de verdad un mercado laboral que tenga en cuenta a las mujeres y que entienda que tiene que hacer un esfuerzo por engancharlas, para mí la obsesión es cómo cambiamos esos sesgos de género implícitos que tenemos las personas. Creo que hay una transformación mental que tiene que ocurrir. Hay experiencias interesantes de ajustes que hacen las personas y que se hacen en los mercados laborales cuando la gente es expuesta a su propio sesgo a través de pequeños cursos, a pequeñas cosas. Muchos tenemos sesgos de género de los cuales no somos conscientes, e importan tremendamente, por ejemplo, en los procesos de contratación. Cuando uno busca obreros de la construcción, ya de por sí está buscando hombres, ¿no? Podría estar haciendo el llamado a trabajadores
de una manera que no sea específica al género. Son cositas pequeñas, pero que empiezan a marcar quién entra o quién no entra en una profesión. Entonces creo que cualquier esfuerzo de pedagogía que se haga para que nos demos cuenta de lo que hacemos cuando hacemos un llamado de secretaria, psicóloga o ingeniero y obrero, se vuelve importante, porque hay pequeños cambios que pueden ir generando transformaciones, ni se diga a nivel de los niños y adolescentes, donde eso también está presente. Hay por ahí un trabajo lindo de Hugo Ñoco, que trabajó por mucho tiempo con ustedes, donde mostraba que en los libros de texto, las ilustraciones siempre mostraban a los niños trabajando en el computador, de textos escolares, y a las niñas barriendo, jugando a la muñeca. Esas son maneras de ir como grabando en la mente de las personas desde que son muy chiquitas unos roles de género que luego nos enredan tremendamente. Entonces, revisar ese tipo de cosas me parece importantísimo, sumando a lo que Mercedes decía de espacios laborales que estén adecuados a las necesidades de las mujeres. Hay cosas en la regulación de muchos países que son particulares, como por ejemplo las especificaciones de el peso que tiene que cargar un operario en cierto tipo de trabajo, que desconocen que puede haber una polea o que puede haber algún otro sistema que de repente haga que una mujer más pequeña o más liviana que un hombre igual pueda manejar. Este tipo de cosas están en nuestras regulaciones y uno debería hacer como una expulgada muy cuidadosa de los temas regulatorios que están excluyendo a las mujeres de ciertos oficios. Creo que quiero dejar ahí tal vez una cosa chiquita para simplemente como caricaturizar un tris más el tema de los roles de género. Hay una empresa colombo-chilena muy grande de gasolina en Colombia, que tenía a la cabeza una mujer, una de las mujeres más fuertes, digamos, de los CEOs de Latinoamérica, yo pienso. Y ella tenía un día al año en el cual las mujeres iban a las estaciones de gasolina y se vestían con el vestido de bomberas, les decimos nosotros, para ponerle la gasolina a los carros. Los carros no paraban en las estaciones donde estaban las mujeres poniendo la gasolina. O sea, poner la gasolina es algo muy latinoamericano, no sé si en toda Latinoamérica existe, en el mundo desarrollado no, pero incluso eso es como te da una señal de la magnitud del problema que tenemos cuando tenemos entendido qué deben hacer las mujeres y qué deben hacer los hombres, que yo creo que es el primer problema que tenemos que abordar en los mercados laborales, después del cuidado. Bien, muchas gracias Marcela por insistir con el tema del cambio cultural, de las imágenes y, que hemos crecido y que nos introducen estos sesgos y que tenemos que cambiar en forma colectiva, en forma individual, en los distintos espacios. Y coincido contigo que hay que insistir y no decaer en esos esfuerzos. Bueno, a ver, nos queda 3 minutos, Roxana. Como coorganizadora, tanto con tu pie en el IEP y en la OIT, solamente vas a tener 2 minutos y medio. La ventaja, ok. Está bien. Pero para respetar un poco el tiempo, pero sí. El compromiso de que esta no va a ser la última conversación, creo que hay muchos temas que dan para después discutir en profundidad. Pero adelante, Roxana. Dale, voy a hacer mi mayor esfuerzo. A ver, 2 o 3 puntos y un poco también recuperando la pregunta que vos me mencionabas. Antes de ir porque quiero vincular con otros temas la pregunta sobre formación profesional, solo un aspecto más adicional al tema de los sistemas de cuidado, porque comparto con mis colegas que es un tema esencial. Digo, si uno no lo piensa, el rol y la importancia de los sistemas de cuidado en conexión con el mundo del trabajo, la verdad que nos quedamos con la mitad de la historia. Solo un aspecto en relación vinculando estas dos cuestiones es que de un lado uno lo piensa el sistema de cuidado como otorgando mayor autonomía de tiempo a padres y madres, y ahí obviamente el tema de las licencias compartidas adquiere un rol particular, pero además desde el otro lado, quienes ofrecen, quienes están a la cabeza de estos servicios de cuidado. Y en general las que están a la cabeza son mujeres. Entonces, por un lado liberamos el espacio, la autonomía del tiempo para mujeres y también para varones, pero del otro lado está la carga, o quienes se hacen cargo son mujeres, que no es el tema que sean mujeres, sino que en general las condiciones laborales son muy precarias. Y a veces las pasamos por alto, porque quizás priorizamos una dimensión que está muy bien, porque la región tiene que avanzar
fuertemente en mayor cobertura de esos servicios. La pregunta es del otro lado, ¿qué condiciones laborales tienen quienes trabajan allí? Y me parece que es un aspecto fundamental que debemos abordar porque es parte de la agenda de género, pero es parte también, obviamente, de las condiciones laborales en un sector específico para ciertos conjuntos de trabajadores, porque además no son las trabajadoras de mayores ingresos. Entonces, se suman varias dimensiones que me parece que son importantes tener en cuenta allí. Luego, yendo un poco a la pregunta y siguiendo un poco con las reflexiones de Marcela y Mercedes, me parece que nuevamente la crisis pone en evidencia el escaso abanico de oportunidades laborales que tienen las mujeres, y entonces nuevamente el tema de segregación ocupacional, horizontal y vertical vuelve a estar con más dimensión o con más fuerza que antes. Pero además yo le agregaría un condimento que tiene que ver que veníamos, antes de la pandemia discutíamos cuál era el futuro del trabajo y cómo se vinculaba el mercado de trabajo con los cambios tecnológicos. Bueno, la pandemia hizo que todo esto se acelerara y que los tránsitos hacia la economía digital se hicieran mucho más rápidos que antes. Y entonces la pregunta es, ¿en qué medida el cambio tecnológico y estas transiciones digitales son una oportunidad para una mejor inserción en general de los trabajadores y en particular de las mujeres, o es una vía más o es un condimento más en estas mayores dificultades que enfrentan las mujeres para insertarse en este camino de mayor tecnología? Y hay 2 o 3 puntos, y con esto voy terminando. La brecha de conectividad, las brechas digitales son muy importantes en la región, con lo cual la región en sí mismo está en una situación complicada respecto del mundo, y eso afecta a todos los trabajadores de la región. En algunas partes, en algunas áreas, en algunos países, esas brechas digitales son más fuertes de conectividad, que me refiero, son más fuertes en el caso de las mujeres que en los hombres, pero es un problema que atañe y que caracteriza a las economías y por ende a los mercados de trabajo de estas economías. Pero previo a esa situación ya había una discusión interesante en materia que por supuesto no está resuelta, en qué medida estas tendencias de cambio tecnológico más asociadas con la automatización generaban mayores oportunidades de trabajo para las mujeres o por el contrario las restringían aún más. Y ahí nuevamente la heterogeneidad dentro del conjunto de las mujeres es bien interesante de considerar. Pues por un lado, si uno miraba más las tendencias de mediano plazo, quizás más mirando el mundo más desarrollado, pero que uno esperaría que de alguna manera lleguen a la región, y algunas tendencias ya se estaban observando, es que había una mayor demanda justamente de servicios de cuidado por varias razones, por mayor necesidad de espacio y de tiempo, por por envejecimiento de la población, porque no es solo el cuidado de chicos, sino también de adultos mayores, y donde las mujeres parecen tener obviamente mayores oportunidades de empleo, pero en otras partes, eso es más la parte inferior de distribución, pero en la parte central de la distribución había tareas y ocupaciones que claramente tarde o temprano van a ser reemplazadas por los robots, en donde las mujeres también tienen una participación importante. El efecto neto, un poco como decía Marcela, hay muchos cambios que estamos viendo en el medio de la pandemia, es difícil predecir cuál va a ser el impacto neto. Yo diría que más que el impacto neto, uno tiene que ir mirando distintos conjuntos de mujeres, y ahí viene el punto que un poco quería relacionar con la formación profesional. Hoy más que antes, se vuelve absolutamente relevante la formación profesional, la formación y la capacitación de por vida, no solo la capacitación, sino la certificación de esas capacitaciones. Entonces, me parece que desde el lado de la oferta de esas capacitaciones, la región no solo tiene que avanzar fuertemente en brindar capacitación que se adecue a las necesidades que requiere un mercado de trabajo cada vez más cambiante, no solo por la tecnología, sino por otros factores disruptivos y que modifican esas demandas de calificaciones, sino cómo avanzar en ofertas de calificación que estén certificadas y que sean de mayor calidad. Y esto obviamente es general para todos los trabajadores, pero sobre todo para el conjunto de aquellos trabajadores de menores ingresos, de menor formación previa, de menor formación desde el lado formal educativo, cómo uno los complementa a partir de estas políticas, no solo políticas de formación, sino yo diría, hoy tenemos que discutir cuál es el rol y cuál es el contenido de las políticas activas del mercado de trabajo, en donde una parte son las políticas de formación, pero no terminan allí, y por ejemplo, en las políticas de formación, ¿qué formación se le da a las mujeres? ¿En qué formamos a las mujeres? ¿En actividades, tareas y ocupaciones feminizadas, o efectivamente es una vía para generar mayor espacio para que estas mujeres puedan insertarse en un abanico más amplio y con mejor calidad de esos empleos? Y finalmente un punto relativo a la formalización, porque creo que
en el fondo claramente vuelve a ser un tema de debate, y más allá de lo que planteaba bien interesante Marcela, del financiamiento de sistemas de protección, me parece que el punto es adicional a esa discusión, cómo avanzamos en el cumplimiento de los derechos laborales, porque en realidad cuando hablamos de formalización o de formalidad, no es solo si accedo a salud o a pensiones, sino en qué medida estos trabajadores acceden a los derechos fundamentales de los trabajadores y sobre todo tienen acceso a las instituciones del mercado de trabajo, por ejemplo, salario mínimo, que entre otras cosas permitiría tener un piso, más esquemas, como marcaba Marcela, claramente de transferencias que están hoy, tienen que continuar y tienen que continuar de manera más efectiva, más eficiente, tienen que ir acompañadas por un rol importante de las instituciones laborales, que están y deben ser cumplidas, pero para eso los trabajadores tienen que estar alcanzados por esas instituciones. Bien, muchas gracias, Roxana. Yo tenía el sueño de llevarme 3 prioridades, pero me he dado cuenta que es imposible porque la agenda es muy amplia, y yo creo que hay que hacer justicia, y creo que son muchos los temas y están interconectados. Incluso en esto último, el tema de la formación que comentó Roxana, y había un comentario, una pregunta creo que de Martina, que decía que en algunos segmentos incluso hay más mujeres formadas que hombres. Por ejemplo, mencionaba el caso de algunas ingenierías, pero que las oportunidades para estas ingenieras no se dan en materia de empleabilidad o de contratación. Entonces hay otros factores que no solamente tienen que ver con la formación. Por supuesto que también hay otros aspectos de las calificaciones y cómo están orientadas esas formaciones de nuestros sistemas educativos de formación para el trabajo, que tienen estos sesgos, siguen manteniendo estos sesgos. A ver, en resumen, creo que tenemos una agenda, ojalá pudiera hacer un listado completo de todos los temas. Lo más importante de todo es que para hablar justamente del efecto de la pandemia y las perspectivas del empleo de las mujeres en América Latina, me parece sumamente importante escuchar a las mujeres que trabajan en este tema. Entonces, agradecerles enormemente la posibilidad, Roxana, Marcela, Mercedes, de escucharlas, y ojalá que podamos comprometerlas para convocarlas nuevamente a una conversación de alguno de los tópicos. Queda claro que el tema de los cuidados ahí me sigue dando vuelta, y hay tantas aristas con el tema de los cuidados. Desde la OIT estamos muy preocupados con el tema de, bueno, cuáles son las condiciones de trabajo de las y los cuidadores en un sistema de cuidados, cómo se organiza, el financiamiento, obviamente el rol a nivel de los hogares, las familias, y el compromiso de los hombres que tiene que haber también para el cuidado, si se quiere, no remunerado en los hogares. Bueno, muchas dimensiones que creo que vamos a tener que seguir reflexionando, y espero que no tengamos que esperar hasta el mes del año que viene, el mes de la mujer, o el mes donde tenemos el 8 de marzo, sino que este sea un tema de discusión diario, cotidiano, y que podamos seguir empujando la agenda. Muchas gracias por la participación a todos a quienes estuvieron conectados o que van a ver la grabación. Nuevamente muchas gracias al IEP, a Andrés, Eve, y a todo el equipo que ha organizado en forma muy profesional este webinar. Bueno, Andrés, gracias adelante. a todas, todos, y buenas tardes, y ojalá podamos seguir con estas charlas. Gracias a todas. Chao. Bien, chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.